Es muy triste lo que ocurrió a Vinicius en Mestalla Sí, y sinceramente no olvidaré nunca su cara triste cuando le insultaron por racismo sí, y llorando. Mm. estaba llorando, ¿no? Sí. Y vi la escena de los aficionados de Valencia en el campo. Fue terrible. Y como aficionado de Madrid, ¿qué opinas de todo lo ocurrido? Claro, es que yo creo que lo de Mestalla fue la guinda del pastel o la Mm, gota que colma el vaso, porque lleva toda la temporada aguantando muchos insultos, mucha provocación, mucha mm, violencia dentro del campo también. mm, Creo que es el jugador de la liga que más faltas recibe y mm, con diferencia. Y creo que fue ya el resultado de no haberlo parado antes, ¿sabes? Cuando llevamos todo el año, desde el propio equipo, el entrenador, Florentino, los aficionados, todo el mundo diciendo que es excesiva la presión y la persecución que se hace a Vinicius, comparado con otras figuras que ha habido, como Cristiano o Messi, mm, desde los madridistas. Es normal que haya ese tipo de pique, sí. pero es que esto es agresión, o sea, no Mm, es crítica, es ir a hacer daño y que esa persona sufra. Entonces, si no han tomado medidas durante todo el mm, año mm, para pararlo a tiempo, ha sucedido esto, que es que todo un estadio participe de insultos racistas mm, y solo para hacer daño al jugador, mm, porque Vinicius comentó que España es un país racista, como muy sí, genérico. Es cierto que hay mucho racismo en España, sí, yo pero lo sé. Mm, se concentra mucho en el fútbol. O mm, sea, en los grupos de ultras de los equipos de fútbol de España, siempre hay pensamientos políticos muy restrictivos, muy racistas, son mm, fascistas, algunos de ellos, o incluso nazis, o sea, mm, hablamos de lo peor. Coincide con el contexto futbolístico porque se tiene el pensamiento de que cuando hay un partido de fútbol es como ir a la guerra o no sé. Hay gente mm, que lleva el deporte a una dimensión que es una locura. mm, Entonces, creo que España no es un país racista, pero justo sí, el racismo de España se concentra mucho en torno al fútbol. mm, Eso es cierto. El fútbol de España es racista. mm, Eso sí que lo puedo decir. Y es que la mm, gente sigue siendo igual de imbécil mm, en el fútbol. Ese es el problema. Entonces, bueno, que ahora salgan otros jugadores, por ejemplo, Rafinha, creo que mm. se quitó la camiseta y había un mensaje que era para apoyar a Vinicius con todo este tema. Ah, sí. Ujú, Entonces, es bueno ahora que todo el contexto futbolístico interno, mm, clubes, organizaciones, mm, se pongan de acuerdo para frenar esto. mm, Y ya está. Y que sean los propios deportistas quienes limiten o quienes hagan entender a los aficionados que no hay nada tan serio como mm, para tener que insultar a un jugador así, ¿no? mm. Hasta el punto de hacerle llorar. ¿Sabes qué otro jugador lloró por un tema como este? Que me acuerdo mucho. No, no. ¿Te acuerdas de Mario Balotelli? Ah, Marbetelli. Balotelli también sufría mucho con este tema Ujú. y una vez acabó llorando en el campo. Eso a mí me Mm, impactó muchísimo. Y cuando vi Lukaku a también, ¿no? Vini, Jugador Lukaku de creo que Inter, también. sí, sí. Es que es injusto que encima son jugadores top élite, o sea, son figuras del deporte que deberían servir Mm, de ejemplo y en vez de querer ser como ellos, les insultan, ¿sabes? O mm, no sé. ¿Por qué a Messi había que respetarle y a Vini no, tío? Si, mm, bueno, dicen que Vini provoca. Es que quizá, a ver, mucha gente mm, daba el argumento, o sea, creo que en parte que haya sucedido esto en Mestalla es que Vinicius ha estado acumulando muchas polémicas y no se han solucionado a tiempo. Entonces, bueno, eso es la gota que mm, colma el vaso. mm, Pero lo que dice mucha gente que ahora intenta decir que Vinicius es un exagerado es que tiene mucha facilidad para responder verbalmente a otros jugadores. Es como mm, siempre que tiene un choque con alguno o cruza alguna palabra,
no corta la conversación, sino que intenta encenderla más, ¿no? Es mm, como que le gusta. mm, Entonces, claro, si un jugador es muy guerrillero o da muchos problemas con otros jugadores, la gente acaba teniendo una imagen de ese jugador negativa, como mírale, mm, ¿no? Qué mala persona, que quiere molestar a otros jugadores, tal. mm, Y sí, pero es que Vinicius es muy bueno. mm, Entonces, al ser tan bueno, tiene una facilidad para, bueno, para regatear mm, increíble. Y creo que no hay ningún lateral en la liga que pueda frenarle mm, durante un partido entero. mm, Quizá Araujo le podía parar, pero el resto no. mm, Entonces, la única opción que tenían para pararle era hacer una entrada muy agresiva o hacer una carga con el cuerpo, hacer mm, falta al mm, final. Entonces, si tú haces una falta a un jugador, es normal que lo tome como una agresión y te quiera decir, oye, ¿qué haces? mm, Que te encara, ¿no? Entonces, mm, creo que eso es lo que pasaba, que nacía desde el terreno de juego el problema, porque el defensa se ve incapaz de defender a Vinicius. Encima Vinicius juega bonito, que parece que te humilla, parece que el defensa es malísimo, sí. pero no es verdad. Un defensa para estar ahí tiene que ser muy bueno. Pero ya eso es un conflicto que empieza a crecer y Mm. luego pasas a verbalización, a golpes físicos, tal. Lo acumulas partido tras partido, llegas a Mestalla y una afición entera te insulta. Y has dicho que el racismo en España es centrado en el campo de fútbol, ¿no? Estoy de acuerdo con eso, pero sí, los aficionados españoles son muy calientes, ¿no? Por ejemplo, Sí, si un jugador africano de rival juega muy bien contra mi equipo, quizás voy a pensar puto africano en mi corazón, pero no lo voy a sacarlo de mi boca, no lo dice. Pero los españoles sí, en el campo de fútbol. Cuando estaba pero en España, alguien me hizo así, ¿no? Es un insulto a los asiáticos. sí. Y además me llamaron chino algunas Mm, veces, aunque soy japonés, ¿no? claro, sí. Y estuve en Alemania por un año y esto no ocurrió. En No España, ocurrió nunca. sí, estaba todos los 6 meses. Ujú. Pues entonces eso Me, lo dice todo, Río. mm, Me encantan los españoles porque son muy amables y sé que seguramente no eres racista. Pero ¿por qué ocurre el racismo tanto en España como en español? ¿Crees que es lo que lo causa? ¿Es la educación, un problema de comunicación? ¿Es una Muy falta de buena. respeto a los Mm. inmigrantes? O, Pues muchas veces lo he pensado. mm, No, lo que voy a hacer ahora no es justificar eso, solo voy a intentar explicar por qué es más fácil decidir ser racista en España. Vamos a decirlo así, como que el mm, contexto influye en cómo es la sociedad, eso está claro. Entonces, mm, no voy a justificarlo, pero voy a explicarlo, creo. mm, Y es una teoría. Pero España, a ver, recientemente ha vivido una dictadura, ¿vale? Una dictadura con Franco, era ah, nacionalista, tenía mm, un pensamiento muy conservador, mm, la inmigración no le gustaba mucho porque España era para los españoles. mm, Entonces, hemos estado así 40 años, ¿vale? Hasta los 70. Esa generación que vivió la dictadura es la generación con más personas en España, que son los boomers, como les conocen, el baby boom, ¿no? En los años 60. mm, Todos esos 15 años de personas nunca han tenido contacto en edades tempranas con gente del extranjero. No, no se han relacionado nunca con mm, inmigrantes, mm, que no había y eso, hasta los años 80 no empezó a haber y ya eran adultos. Sus ideas ya estaban construidas. Entonces, creo que es un problema que se ha arrastrado porque España no avanzó y no se abrió al mundo tan rápido como otros países como mm, Alemania. mm, Entonces, al final, el racismo para mí es desconocimiento, ignorancia. mm, Es odio, pero empieza en la ignorancia, porque cuando conoces gente de otros países, te das cuenta de que es igual que tu vecino. O sea, es una persona que aunque tengamos diferencias culturales todos, ¿no?
cuando hablas con una persona de forma individual es exactamente igual que cualquier vecino tuyo que sea español, en este caso. mm, O sea, no hay ninguna diferencia objetiva, digamos. Son personas, punto. Entonces, si no tienen esa conexión de que la gente de otros países puede ser como un español, que es ser una persona normal, como y ya está, mm, pues ese desconocimiento les facilita ser racistas. Pero creo que uno puede decidir tener la intención de odiar a alguien o no, y eso no es justificable, porque aunque una persona nunca haya tenido amigos extranjeros o nunca haya hablado con alguien extranjero, sabe lo que es odiar a alguien y sabe lo que es hacer daño a alguien con sus palabras, con sus gestos, o debería saberlo. mm, Entonces, no justifica su acción, ¿no? Esa mm, persona decide hacer daño a alguien con más o menos argumento, pero mm, lo hace. Entonces, eso no es justificable y ahí no hay explicación. Ahí no hay mm, explicación histórica ni nada. O sea, una mm, persona decide hacer daño, punto. No hay más. mm, Sí, creo que las sociedades, bueno, la generación más joven, pues ya está de sobras abierta al mundo y ya sí, conoce a personas de otros países y mm, es más internacional. mm, Hay cierto nivel de inglés, eso es muy importante, porque mm, España no tiene buen nivel de inglés. Y la mm, generación que te he comentado de los boomers no saben nada de inglés, nada, mm, cero. ¿Cómo van a hablar con gente de otros países si no conocen el inglés hoy en día? ¿No? Viven aislados. Entonces ahora los mm, jóvenes pueden hablar en inglés con personas de todo el mundo. Eso sí, ayuda mucho a sí, conocer, a saber que el racismo no tiene sentido. Entonces, bueno, tengo un poco de esperanza en que la situación va cambiando, mm, pero vaya, es la realidad, es que, bueno, hay personas que todavía piensan de una forma así de fea, así de mala. mm, Así es, son cosas que tenemos que cambiar los jóvenes, porque los mm, mayores ya es más difícil que quieran hacer algo mm, mm. en ese sentido.